funciones de varias variables, algo de topología elemental, concepto de derivada parcial, ejemplos, definición intuitiva de la diferencial total, porque también hay una definición muy formal, pero para entender la diferencial total, esto que ustedes ya saben hacer operativamente, o algunos de ustedes, a lo mejor no todos, requiere de conocimientos de álgebra, pero no de álgebra de esta de despeje usted de una ecuación tal variable, no, esa es álgebra elemental, sino álgebra de veras, álgebra abstracta. Esto es álgebra a nivel de conocer ciertas estructuras algebraicas, como son, por ejemplo, estructura de semigrupo, de grupo, de espacio vectorial, de anillo, o sea, ya álgebra, ¿no? Pero normalmente en los ingenieros químicos y los químicos, en general, en cualquier licenciatura de ingeniería, a nivel licenciatura no ven álgebra. Lo que ven es un curso le llaman álgebra superior, pero en realidad es álgebra, no lo quiero llamar álgebra inferior, pero lo que ven es un álgebra elemental, pues, para que me entiendan, ¿no? Aunque hay textos que así le llaman pomposamente álgebra superior, ¿no? Pero no es, son solo los elementos muy básicos que requiere un ingeniero o un químico o a veces un físico también para hacer operaciones, bueno, cálculos operativos, en donde despeje usted esto, resuelva un sistema de ecuaciones, lineal, no lineal. Es álgebra básica, pues, para pronto, ¿no? Para entender la diferencial total sí requiere uno un nivel de álgebra más avanzadito. ¿En qué país sí se ve algo de esto de álgebra abstracta? Pues que yo ubique nada más en Francia, en el bachillerato francés, y no en México, porque también hay la escuela esta francesa, pero no lo ven ahí ese nivel. O sea, se contaminaron con el nivel de bachillerato gringo, que es más operativo. Entonces, según yo, eso solo son los franceses. Tal vez sí en las escuelas de la Europa del Este vean, seguramente sí ven en Rusia también un nivel más decente de álgebra, pero el que se maneja acá es muy elemental, es solo álgebra básica, álgebra elemental, pero que en los textos norteamericanos le llaman álgebra superior. Bueno, entonces por eso yo hablo de definición intuitiva de la diferencial total. Y transformación de Legendre, que va a ser realmente importante para poder entender un nivel de mecánica intermedia, porque si no nos quedamos nada más con fuerza igual a masa por aceleración, que es lo que maneja cualquier ingeniero mecánico de licenciatura, y algunos ingenieros mecánicos llegan a ver un nivel de mecánica intermedia. Los físicos sí necesariamente tienen que ver un nivel de mecánica intermedia, en donde ya pasan de la mecánica de Newton a otro nivel de mecánica que se llama de Lagrange y de Hamilton, que es un poquito, no es avanzado, pero es un nivel intermedio. Es el que necesita, por cierto, un químico. ¿Sí? Un químico debe manejarse al nivel de manejar la mecánica de Legendre, la dinámica de Legendre y la dinámica de Hamilton, para a su vez, en algunos casos, poder entender elementos tal vez muy básicos de mecánica cuántica, en donde todo el tiempo van a aparecer hamiltonianos. Para que me entiendan qué carambas es un hamiltoniano no es otra cosa en mecánica clásica que la suma de energía cinética y potencial, ¿sí? Pero en sistemas hamiltonianos conservativos, o sea, donde la energía es siempre una constante, el hamiltoniano va a ser igual pues a esa constante, que es la energía. Pero hay sistemas disipativos y esos van a tener cierta frecuencia de aparición en algunos sistemas de aplicación en la ingeniería química, sistemas disipativos en donde aparece fricción, y esos pueden o no ser sistemas hamiltonianos. Esto es, puede ser que les asocia uno un hamiltoniano, pero va a ser un hamiltoniano que ahora va a depender del tiempo. O sea, un hamiltoniano que no va a ser igual a una constante, que en muchos sistemas de aplicación de la ingeniería o de la química,
ese hamiltoniano, que es suma de energía cinética más potencial, pues es igual a una cosa. Bueno, entonces avanzamos aquí un poco, lo que nos dé el tiempo, con elementos muy básicos de topología. ¿Por qué necesitamos un poco de topología? ¿Sí? Que son elementos pues de matemática. ¿Por qué? Porque no se entiende realmente formalmente qué carambas es una derivada parcial, ¿no? Entonces aquí discuto muy rápido, ya le subí, y si no lo vuelvo a subir este mismo archivo, ¿sí? Déjenme subir, perdón, ahí va. Nada más que no le atino yo. Ahí está. Entonces dice funciones de varias variables. Entonces, lo voy describiendo mi archivo que hice a mano, ¿no? Entonces dice, gran parte de las funciones de varias variables, como esta que está acá, z igual a f de xy, es una función de dos variables. ¿En qué tipo de cursos se presentan funciones de dos variables? Bueno, pues de entrada en un curso que tiene que ver con una rama importante de la física teórica, que es la termodinámica, que los químicos creen que, o creemos, yo también creía, que la termodinámica era campo de estudio casi de la que éramos dueños o de la que somos dueños los químicos e ingenieros químicos. Y en alguna parte no me equivoqué en mi percepción como químico, ingeniero químico, porque efectivamente el manejo de la termodinámica es básico para un ingeniero químico. Un ingeniero químico o un químico que no maneja la termodinámica está muerto. O sea, no tiene nada que hacer en la ingeniería química si no maneja la termodinámica. Entonces eso es básico. Porque pues van a empezar a aparecer en toda la ingeniería química balances de materia, balances de energía, balances de entropía, balances de momentum lineal, balances de cantidad de movimiento angular, que ya vimos que es el movimiento angular, ya otros niveles, otras escalas de aplicación de la ingeniería química, van a aparecer balances, ya mencioné, de energía, de entropía, balances económicos, entonces eso va a ser importante, balances hasta de personal, el personal que usted contrata, el personal que renuncia, el personal que usted despide, o a lo mejor a usted lo despiden, espero que no, pero en algún momento usted va a llegar a manejar grupos de ingenieros, grupos de obreros, grupos de técnicos, en donde pues usted va a tener que decisión, me quedo con este técnico, con este obrero, con este ingeniero que trabaja en mi equipo, o no me funciona, y pues, ni modo, lo tengo va a tener que despedirlo, ¿no? Porque va usted como ingeniero a ser líder de un cierto grupo en algún momento de su vida, ¿no? En algún momento. Bueno, entonces esta notación C igual a Z igual a f de xy significa que tiene usted una función de dos variables, pueden ser de más variables, para todos los puntos en un dominio D. Y como dice aquí, gran parte de las funciones de varias variables se definen en un dominio D o en una región cerrada R. Pero bueno, primero, pues hay que entender qué carambas es eso de un dominio y de una región. Y para eso van a aparecer algunos conceptos, son elementales de la topología, que es una rama de la matemática, que normalmente no ven los ingenieros. A los ingenieros lo que se les enseña es, aquí está esta fórmula, calcule usted la derivada mediante esta talachita, o sea, se le enseña a los ingenieros, a los químicos, los físicos le entran un poquito más a la matemática, ¿no? Un poquito más, ¿no? Pero sobre todo los físicos que hacen física matemática, pero no todos los físicos hacen física matemática. Hay físicos que son más intuitivos y hay físicos que se van más a aplicaciones que les podríamos llamar ingenieriles. De hecho, hay hasta una licenciatura que se llama ingeniero físico.
Entonces sí hay una diferencia entre el ingeniero físico y el físico, ¿no? Y el físico matemático. Y hay a su vez matemáticos que son, les gusta la aplicación, hacen matemática física, hay muy poquitos, por cierto, que hacen química matemática o matemática química, que es una de las áreas que a mí realmente sí me encanta, ¿sí? Desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué aparece aquí en esta figurita? Fíjese, tengo un dominio D, así le vamos a llamar dominio D, ahorita vemos qué es eso del dominio D y de la región R. Una frontera exterior y una interior, por ejemplo, esta es una frontera interior, dos o más puntos, aquí voy a definir estos puntos P y Q, que se unen mediante una línea quebrada, ¿sí? Lo de la línea quebrada es un artificio para definir por cierto dominio, y una vecindad, que no es la vecindad del Chavo del 8 ni nada de eso, se le llama vecindad de un punto cuyas coordenadas, por ejemplo, son x1, y1. Aquí estamos pensando en un dominio, en un plano, ¿no? Porque estamos trabajando pensamos trabajar con una función que depende de dos variables, ¿no? De x y y. Entonces, de entrada nos interesa el dominio definido en un plano, dominio D. Entonces, una vecindad en un punto de coordenadas x1, y1, significa que ese conjunto de puntos que se encuentran dentro de un círculo de centro x1, y1 y radio delta, y aquí fíjese que vamos a necesitar que se acuerde usted de la ecuación del círculo. Entonces, la ecuación del círculo, ¿cuál es en geometría analítica? Pues es x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado igual al radio del círculo al cuadrado. Nada más que aquí, como estamos hablando de puntos en una vecindad, no nos interesa todavía el círculo en sí, ¿sí? Sino lo que hay dentro del círculo, ¿no? Y lo que hay dentro del círculo es a lo que le llamamos vecindad, ¿sí? Vecindad de un punto. Entonces, ese es el conjunto de puntos que están dentro del círculo. O sea, todo este montón de puntos que están dentro del círculo, dentro de la circunferencia que tiene como ecuación x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado igual a delta al cuadrado, donde delta es el radio de ese círculo, ¿no? Ahora, se dice que bueno, aquí por supuesto que necesito que usted revise, esto no es tarea, por supuesto, pero sí revise o se acuerde de su geometría analítica, porque si no, no vamos a avanzar nada. Tampoco no me puedo ir tan hasta atrás de acordarles, bueno, cómo despejar una ecuación lineal o no sé, eso no me puedo ir tan hasta atrás, ¿sí? Tampoco puede ser una revisión total de geometría analítica, se supone que eso usted ya lo vio en su curso de geometría analítica en el nivel bachillerato, o la prepa, como le llamen. Precisamente la prepa es para preparar a la gente para el nivel universitario. Ahora, como es muy heterogénea la formación de la gente que viene de las diferentes prepas, bachilleratos, etcétera, hay gente que la preparan súper bien en matemática, y entonces no, desde que entran ya vienen afiladísimos, ¿no? Y hay gente que viene muy mal, o sea, que sí terminó su bachillerato, sí, a lo mejor hasta sacó buenas calificaciones en su bachillerato, pero cuando entran en el nivel licenciatura, y esto me acordó de una compañera mía del primer semestre, hace 10,000 años que estuve yo ahí mismo en la FES Cuautitlán. Entonces pues, uno conoce compañeros, compañeras de todo, y recuerdo una compañera que había estudiado una prepa particular. Yo, por cierto, también venía de una prepa particular, porque esos eran bueno, se supone que iba yo a entrar a una preparatoria del UNAM, pero en esos años estaba medio complicada la cosa. Entonces hicieron el esfuerzo mis queridos padres digo, no somos ricos ni nada, no somos ricos ni nada, pero hicieron el esfuerzo en esos años era todavía medio pagable, de meterme en una privada que fue la Universidad La Salle,
Y bueno, pues la formación en matemática que tuve ahí en química, física, creo que no fue tan mala. Pero tuve compañeros, compañeras, en particular una en concreto, que venía de una escuela privada, de una prepa privada, en donde, según esto, la chica había sacado, era de puro casi 10 y 9 y etcétera, ¿no? Y entonces sufre un impacto tremendo esta chava porque de ser de las mejores del grupo, de su grupo, en su, en su prepa particular, ¿sí? Resulta que aquí no era ni de las de nivel medio, o sea, de plano esta chica era, o sea, empezó a reprobar, a sacar desde el primer semestre muy malas calificaciones y dice, bueno, pues, ¿qué me está pasando? Pues que se la cuentearon en su prepa particular, ¿no? Que realmente la consintieron a esta chica, le ponían pura excelente calificación. Imagínense, ella era de la mejor su grupo, ¿cómo estarían los demás, no? Bueno, afortunadamente esta chica entendió de qué se trataba, se empezó ya pues estudiar de plan por su cuenta, álgebra, geometría analítica, trigonometría, porque si no, no iba a pasar nunca cálculo, ¿sí? O sea, para pasar cálculo, pues se necesitan buenas bases de álgebra, de geometría analítica y trigonometría, ¿sí? Por lo menos plana, elemental, ¿no? Y bueno, pues ya con el tiempo sí pasó, sí, digo, terminó la carrera esta chica, pues es una colega, ya, pero sí tuvo una especie de traumita al entrar, ¿no? Unos tienen el trauma al entrar, otros en mi caso fue como a media carrera, o sea, no me fue tan mal al inicio de la carrera, porque traía, creo yo, un buen nivel de preparatoria, pero a nivel de media carrera, ya las cosas se ponen bastante dificilitas, pues, depende cómo sea el plan de la carrera. El mío yo lo sentí muy fuerte a media carrera, y entonces ya estaba yo casi pues, no de aventarme de a las llantas de un camión tampoco, pero sí no me sentía satisfecho conmigo mismo en la carrera. Siempre me gustó ser muy competitivo, pero ya llegó un punto en el que dije, no, es que ya no aguanto esto, no, a media carrera. Pero a media carrera dice uno, bueno, pues estoy a media carrera, hay que seguirle, ¿no? Este, Va a llegar un punto en el que uno tiene una especie como de crisis, pero a ustedes les tocó antes, por aquello, casi al inicio, por aquello de la pandemia, imagínense qué horrible. Pero tan jóvenes, entonces como jóvenes creo que la gente puede aguantar. Este, a ustedes les tocó terrible porque no nada más es la cosa de los estudios y que están en una licenciatura nada fácil, pero créanme que sí vale la pena. Eh, ¿Por qué? Porque hay chicos que tienen problemas familiares por la cosa que tienen que estar encerrado a veces en espacios pequeños, aguantándose unos a otros, a veces nada más tienen una computadora, no dos, en fin. Cada quien tiene sus problemas particulares, problemas emocionales, problemas, no sé, ¿qué puede ser? Económicos, porque hay gente que perdió el trabajo o que disminuyeron sus ingresos. De salud, pues hay estudiantes míos de y otros semestres que han fallecido, pues sus familiares. A veces yo tengo una alumna que fallecieron los dos papás, imagínense qué cosa tan terrible. Y la chica sigue, ¿no? La chica sigue adelante. No nada más del UNAM, también tengo, no sé, por lo menos unos 200 estudiantes tengo entre aquí en la UNAM y la UAM en este momento, ¿no? Y pues hay de todo, pero pues hay que seguirle, hay que seguirle. Entonces, por eso comento que si no se acuerda usted de la ecuación círculo, bueno, pues vaya, hay que ir a revisar un poquito su geometría analítica. En la parte de ecuación del círculo, concentro en X1, Y1. En general, en los textos de geometría analítica viene la ecuación como X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrado, ¿no? Pero aquí es una desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa son los puntos que están dentro de la vecindad. Bueno, y le sigo. Dice aquí,
se llama abierto a un conjunto de puntos si cada punto x1, y1 del conjunto, bueno, de esta, no estamos enfocando en la vecindad, pues, tiene una vecindad totalmente incluida en dicho conjunto de puntos, ¿sí? Entonces, se llama abierto, ¿sí? Así para decirlo coloquialmente, mi conjunto abierto es todos los puntos menos la fronterita de la vecindad, ¿no? Por eso tenemos la desigualdad, ¿no? Y me voy a otra presentación que tengo acá, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Dice, a un conjunto abierto de puntos se le llama un conjunto de puntos abierto conectado o simplemente un abierto conectado. Bueno, ¿por qué estoy viendo esto? Que son elementos de topología, porque eso es lo que le llamamos dominio D, ¿sí? ¿Y por qué necesito el concepto de dominio D? Porque si no, no puedo definir qué es una derivada parcial formalmente, ¿sí? O sea, podría saber o enseñarles cómo se calcula una derivada parcial, pero ¿qué creen? Que ya lo saben. La mayoría de ustedes, si ya saben calcular derivadas de una sola variable, también van a poder saber calcular derivadas de muchas variables. ¿Por qué? Porque cuando tiene uno funciones de varias variables y deriva uno con respecto a una variable, todas las demás uno las considera como constantes. Entonces, desde el punto de vista operacional, si usted ya sabe calcular derivadas de una variable, también ya sabe calcular derivadas de varias variables. O sea, operacionalmente hablando. Pero también hay que tener una base conceptual, y eso es lo que quiero quiero intentar dar aquí. Bueno, entonces, ¿por qué veo lo de conjunto de puntos abiertos? Porque esto tiene que ver con conjunto de puntos abiertos conectado o abierto conectado, que también se le llama dominio D. Si además de ser abierto, ese conjunto tiene la propiedad de que dos puntos cualesquiera P y Q del conjunto de puntos abiertos conectados se pueden unir por una línea quebrada, que está totalmente dentro del conjunto o colección de puntos, bueno, a eso le llamamos precisamente dominio. Y por eso está el dibujito de aquí atrás, ¿no? Entonces, ahí está el dominio D. Entonces, para que un dominio D sea dominio D, o sea, que tiene que ser un conjunto de puntos abiertos conectado. ¿Y conectado de qué forma? Pues conecto dos puntos P y Q con una línea quebrada. Entonces, por eso le llamamos intuitivamente, no es algo tan súper formal, ¿no? O sea, si uno ya se quiere meter a la topología matemática, bueno, eso no lo hace un físico, eso lo hace un matemático, o eventualmente también algunos físicos que se dedican a hacer física matemática, pero es más común que los matemáticos hagan matemática física a que los físicos hagan física matemática, aunque sí tenemos pocas personas que han hecho física matemática aquí. Uno es mi querido profesor Zbigniew Bogiewicz, que me enseñó la física matemática, por eso me transformé yo mismo en físico matemático. Y tenemos en el departamento de física, serán al menos un par más de gente que hace física matemática, ¿no? Y en el departamento de matemática, ahí sí no ubico, es curioso, pero no ubico quién haga física matemática. Hay gente que hace matemática, pero no ubico realmente quién haga física matemática, ¿no? Y quien hace química matemática, habrá un par de personas, y ahí francamente también me incluyo, y otra es la doctora Suemi, por supuesto Rodríguez Romo, ¿sí? Que fue directora de la UAM, excelente física matemática y química matemática, y en otras cosas ya mejor ni digo, pero bueno, la critican o no como director, en fin, bueno, eso no voy a meter, eso ya son grillas de la gente, pero como gente que hace física matemática o química matemática, sí, la señora es excelente, ¿no? Bueno, dice aquí puntos de frontera, ¿no? Puntos de frontera, ¿qué es esto? Es una colección de una colección de puntos. Dice, es un punto tal que cualquier vecindad, por eso necesitamos el concepto de vecindad, del punto contiene por lo menos un punto en la colección de puntos.
y por lo menos un punto fuera de la colección o conjunto de puntos. A ver, esa es como que pura palabra, pero se entiende mejor con un ejemplo. Entonces, el ejemplo puede ser precisamente, pues, otra vez vamos a poner la ecuación de una circunferencia de radio 1, con centro en el origen, centro en 0,0, entonces ahí está más fácil, la ecuación del círculo es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, y que es igual a delta al cuadrado, ¿no? Si calculo la raíz de delta, pues es más menos 1, bueno, pero que en este caso sería 1, ¿no? El radio del círculo, ¿no? Entonces, los puntos de frontera del dominio circular son todos aquellos que satisfacen esta desigualdad, que es x cuadrada más y cuadrada menor a 1, o sea, todos los puntos que están adentro de la circunferencia, ¿sí? Pero no sobre la circunferencia. Los puntos que están sobre la circunferencia, a eso le llamamos frontera del dominio de circular. Es un ejemplo muy particular, pero interesante porque ya podemos hablar de la ecuación de la frontera y de la desigualdad que define al dominio ¿no? circular, ¿no? Ahí está, es un ejemplo muy concreto. Ahora, viene el término región. ¿Por qué va a ser importante el término región? Porque a veces uno va a necesitar hacer cálculos de integrales simples y sobre todo integrales dobles. ¿Y dónde van a aparecer las integrales dobles? Pues con nosotros van a aparecer las integrales dobles, porque si queremos calcular ya en dinámica rotacional un momento de inercia, ¿sí? Y el momento de inercia es lo que va a ser la vez el análogo de la masa al querer calcular la energía cinética rotacional. Les recuerdo algo. ¿Cómo se calcula la energía cinética traslacional? Eso lo saben desde la secundaria. ¿Quién me lo puede decir? Porque no he tomado hoy participación. ¿Quién me puede decir? Hoy es martes, ¿verdad? 22 de junio. ¿Quién me puede decir cómo se calcula, así muy desde la secundaria lo saben, la energía cinética traslacional? ¿Es un medio de qué? ¿De qué por qué? Alguien, por favor, que participe. ¿A poco nadie se sabe la fórmula de energía cinética? Masa por velocidad al cuadrado. Correcto, sí. ¿Quién fue? Anayeli. Anayeli, sí, muy bien, Anayeli. Perfecto, Anayeli. Esa es energía cinética traslacional. Pero si quiero energía cinética rotacional, va a ser un medio, no sé si se acuerdan, porque sí lo comentamos acá, un medio de algo muy parecido a la energía cinética traslacional, pero en vez de la masa, tenemos otra cosa. ¿Alguien se acordará? O usted, Anayeli, a lo mejor. Porque ese es de lo básico de este curso de dinámica rotacional. Si de eso no se acuerdan, pues sí estamos perdidos, ¿no? Entonces, ¿un medio de qué? De momento de inercia y por velocidad angular al cuadrado, ¿sí? A ver, déjenme ver en el chat, a lo mejor alguien sí lo puso, ¿sí? Voy a ver dónde está el chat. Sí, bueno, Patty Celsin, sí, masa por velocidad al cuadrado, un medio, sí es correcto, pero esa es la energía cinética traslacional, se la toma en cuenta, Patty también, pero, a ver, ¿alguien puede reescribir en el chat, por favor, lo que acabo de decir? Porque quiero que se les quede grabado de por vida. O sea, ¿cómo es energía cinética rotacional? Muy parecido a la energía cinética traslacional. Es un medio de I mayúscula, por W cuadrada. O sea, es un medio de momento de inercia del cuerpo que está rotando por la velocidad angular al cuadrado. Para la velocidad angular lo que utilizamos es la letra omega, pero en el sí, momento de inercia alrededor de un eje, sí, correcto. Ramos Sánchez Mariel, le tomo en cuenta la participación, pero lo que quiero es que además me pongan por favor, en el chat, o me lo digan así platicadito, cómo se define entonces a ver si se acuerdan, me lo repiten, aunque sea como loro, ¿no? A ver, ¿cómo es energía cinética rotacional? Un medio de I
I mayúscula, que es momento inercia, por velocidad angular al cuadrado, por W al cuadrado. ¿Quién me lo escribe en el chat? O sea, necesito que lo escriban, por favor, para estar yo consciente que me están haciendo caso, ¿no? Y sobre todo que se le está quedando, pues se multiplica por un medio, Aranza, sí, correcto, sí es correcto, por un medio. Pero me lo quieren poner, pues, en el chat. Correcto, ahí está, Nayeli, un medio de I por W al cuadrado. Está bien. Esa es energía cinética rotacional. Muy bien, Aranza, muy bien. Energía cinética rotacional. ¿Quién más participa, por favor? Necesito que más participen. Mariel, sí está bien. Un medio de I por la velocidad angular al cuadrado. Mariel, correcto. Sí, muy bien. Bueno, habrá más gente. Entre que yo avanzo, déjenme, síganlo poniendo y yo se los tomo en cuenta, ¿no? Para efectos de la participación, ¿no? Se los sigo tomando en cuenta, ¿no? Nada más déjenme ver aquí, pegar. Ok, ya está. Alguien más, aunque ya avancemos a otra cosa, sigan participando, por favor, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la necesidad de saber qué es un dominio y una región, porque para poder calcular geométricamente ese momento de inercia de un objeto tridimensional, que puede ser cualquier objeto de interés en la ingeniería mecánica, y cuando digo ingeniería mecánica, pues cualquier objeto que esté rotando, que puede ser en la ingeniería mecánica o de aplicación en la ingeniería química, puede ser un eje que está rotando, en una turbina puede ser un eje con su mezcladorcito que se aplica a un equipo mezclador de la ingeniería química, donde tengo dos líquidos a lo mejor que estoy mezclando, y entonces para eso necesito un mezclador. Entonces necesito saber la energía cinética rotacional de ese eje mezclador, ¿no? ¿Cómo calculo esa energía cinética rotacional de ese mezclador, de ese equipo de la ingeniería química? Pues va a ser un medio del momento de inercia de ese objeto que está rotando por la rapidez angular. La rapidez angular es fácil de calcular, pero el momento de inercia puede no serlo tanto. El momento de inercia, si lo que tengo son objetos de geometría razonablemente conocida, la puedo calcular como una doble integral de algo. Eso todavía no lo vemos, pero sí lo vamos a ver, ¿no? Y por eso estoy queriendo ver esto de región, ¿no? Entonces, para poder calcular una doble integral, necesito dos cosas: entender qué es un dominio y una región, ¿sí? Entonces, ¿qué es una región? Se usa para describir una colección o conjunto de puntos que consiste de un dominio de. Eso ya vimos que es un dominio es un conjunto abierto de puntos, pero en la región tenemos algo más. Tengo el dominio más algunos, o pueden ser todos, sus puntos de frontera, ¿sí? Entonces, sí hay una distinción entre el concepto de dominio y región R, ¿sí? Si tenemos claro el concepto de dominio y región, entonces vamos a poder tener claro la manera de calcular integrales dobles. Aunque a lo mejor ustedes todavía lo que llevaron la mayoría, por lo que veo, salvo tal vez Eric y ¿quién más pudiera ser? A lo mejor Patti, Celsi, no sé. ¿Usted, Patti, llegó a ver algo de cálculo de integrales dobles en la vocacional o ya en la universidad o todavía no? No, pues ahí ya no llegamos en la vocacional. No, a ver, otra vez no le entendí muy bien. No, ya no llegamos a eso en la vocacional. No llegaron a eso, porque luego en la vocacional llegan a ver hasta elementos de ecuaciones diferenciales. ¿Usted sí vio un poquito de eso? No. Nada más, de eso nada más la introducción teórica y ya. Bueno, muy, muy basiquito, pero algo vio, ¿no? Algo vio. Sí, muy bien. Los demás yo sé que no, porque la mayoría es, seguramente vienen de algún bachillerato del UNAM, bueno, prepa del UNAM o CCH. Eventualmente vamos a tener chicas de la provincia,
O sea, sí hemos tenido estudiantes que vienen, no sé, de Sinaloa, de Sonora, en fin, se vienen a estudiar acá, presentan el examen y sí lo pasan, o de Guerrero, ¿no? Tenemos estudiantes también de la provincia, y uno que otro de algunas prepas particulares, pero no por ser particulares que es lo mejor, no necesariamente. Hay prepas que me los consienten mucho a los alumnos, salen con un promedio muy alto, pero es fake. Y hay gente que sale de promedios altos y que sí es real, ¿no? Pero depende de qué prepa particular estamos hablando. Entonces ahí es muy variable, ¿no? De la UNAM, bueno, también depende de qué CCH estamos hablando y de qué prepa estamos hablando. Porque hay incluso algunos colegas de aquí que imparten física en FESCOUTLAN, que al mismo tiempo son profesores de un CCH, y como ya están en los dos, están aquí en FESCOUTLAN y en un CCH o en una prepa UNAM, entonces ya se han preocupado por preparar mejor a sus alumnos en el CCH o en la prepa, porque saben a lo que se van a enfrentar en el nivel licenciatura, sobre todo si son ingenierías o una licenciatura en química o bioquímica diagnóstica, qué sé yo, ¿no? Pero los que no, pues pues dan su curso así, pues no sé, nivel lo que sigue de elemental, o sea, abajo de elemental. Y entonces, pues sí, muchos chicos llegan a tener problemas muy fuertes aquí en el nivel licenciatura. Bueno, pero vamos ahora a concepto de derivada parcial, los pocos minutos que tenemos, ¿no? Bueno, pero ya quiero dejar esto de región cerrada. Región cerrada R es aquella en la que se incluyen los puntos de frontera, o sea, todos los puntos de frontera. Y va a ser lo más común el trabajar con el concepto de región cerrada cuando estemos calculando dobles integrales. A veces también va a ser importante calcular integrales triples en nuestro curso de dinámica rotacional y por supuesto también en el curso de electricidad y magnetismo o en lo que sigue, que va a ser el curso de ondas, pero en particular ondas electromagnéticas, en donde van a tener que calcular algunas integrales dobles y triples, ¿no? Bueno, concepto de derivada parcial. Aquí va, ¿no? Dice, sea una función de dos variables, aquí para hacerla más fácil, por eso hablamos de dos variables, definí en un dominio del plano XY y X1, Y1, un punto de ese dominio D, ¿sí? Entonces, se dice que la función f de dos variables, bueno, de X1, Y1, depende de X1, ¿sí? De la primera variable, y se define en un intervalo cercano a X1, existiendo su derivada con respecto a X en ese punto, en ese valor de X, cuando X es igual a X1. Entonces, formalmente se dice, y esta es la notación que usamos, se dice que la derivada parcial, y noten que eso es otra notación, derivada parcial de esa función de dos variables evaluada en x1, y1, ¿sí? Porque podría ser función de x y y, pero aquí ¿por qué le pusimos 1 y 1 al x1 y y1? Porque estamos queriendo evaluar esa derivada en ese punto en particular. Y estamos calculando la derivada con respecto a una de las dos variables, con respecto a x. Entonces se escribe así, derivada parcial de f con respecto a x. O bien, derivada parcial de z. ¿Por qué de z? Porque nuestra función z la definimos así. Es una función de dos variables de x y y. Entonces vale escribir parcial. A veces no dice uno derivada parcial. A veces le corta uno y dice uno nada más parcial de f con respecto a x, ¿no? Y aquí es parcial o derivada parcial de z con respecto a x, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque z es f, ¿no? Es f de x y y. Pero aquí en esta anotación usamos una línea vertical para indicar que esta derivada parcial la estamos evaluando en el punto x1, y1, ¿no? Entonces, esto denota, aquí está otra vez, la derivada parcial
f de x1y1 z con respecto a x valuada, por eso digo valuada en x1y1. Eso es lo que significa esta rayita, valuada en x1y1. La definición formal de derivada parcial es muy parecida a la definición de derivada total, ¿sí? La única diferencia es la siguiente. Fíjense, aquí, la notación ya la tenemos, es parcial de f con respecto a x o parcial de z con respecto a x, pero evaluada en x1y1. Y es un límite, no siempre, por cierto, se define así la derivada parcial, ni la derivada. Esta es la definición muy de Agustín Cauchy, un ingeniero militar francés metido a matemático, que desarrolló la teoría variable compleja y que requirió para desarrollar esa teoría de variable compleja y sus derivadas el concepto de límite. Entonces él introduce ya de manera formal el concepto de límite, que no usaba originalmente Newton, tampoco el abogado y doctor en Derecho Leibniz, pero la fórmula está así, ¿sí? Por lo menos para derivada de una variable. La extensión a dos variables ya se hace posteriormente, las desarrollan muchos matemáticos, entre ellos uno muy destacado que es Agustín Cauchy. Se escribe Cauchy, por cierto, se pronuncia Cauchy. Lo escribo aquí en el chat muy rápido, el nombre, ¿sí? Agustín Cauchy, sí, Cauchy, ahí está, ya lo escribí en el chat, ¿no? Agustín Cauchy. Entonces, esta derivada parcial, le digo, se parece mucho a la derivada total. La única diferencia es que en el numerador aparece la función de dos variables en donde, como estamos derivando con respecto a x, tengo la función de x1 más un delta x, y1, menos la función evaluada en x1, y1, pero vean que la única diferencia, si ustedes se acuerdan de la definición de derivada en términos de límites de su curso de cálculo, el cálculo ordinario le llamo yo, ¿no? O cálculo elemental, es que aquí metemos una y, ¿no? ¿Sí? Pero vean que estamos derivando con respecto a x, ¿no? Si estuviéramos derivando con respecto a y parcialmente, entonces lo que tendríamos es f de x1, y1 más delta y1 menos f de x1, y1. Esa sería toda la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí está, derivada con respecto a y, que también se lleva, derivada parcial, que también se usa esta anotación, f subíndice y, para denotar derivada parcial con respecto a y, o f subíndice x, o z subíndice x para denotar derivada parcial, que esto es más compacto. Pero ¿cómo se define la derivada parcial con respecto a y? Es igual un límite, pero en donde delta y tiende a 0, de f de x1, y1 más delta y menos f de x1, y1 entre delta y. Y si son un montón de variables, por ejemplo 4, ya termino, porque si tienen que ir a otra clase, adelante, no me enojo, ¿sí? No hay problema, solo quiero terminar esta parte. Si alguien me hace el favor de quedarse 2-3 minutos. Entonces, para una función de 4 variables, por ejemplo, si yo quiero derivar con respecto a una variable, por ejemplo, con respecto a u, escribo derivada parcial de w con respecto a u, y escribo la lista allá abajito, ¿sí? Del paréntesis, de las variables que voy a considerar como constantes. Entonces, como estoy derivando con respecto a u, todo lo de abajo, o sea, x, y y b, las voy a considerar constantes, que lo pongo aquí, x, y y b se consideran como constantes. Y la definición es límite cuando delta u tiende a 0, porque estoy derivando con respecto a u, de la función g de 4 variables, que depende de x, y como otra vez, como estoy derivando con respecto a u, lo que hago variar es u más delta u, b, menos g de x, y, u, b, ¿sí? Entre delta u. ¿Por qué entre delta u? Porque estoy derivando parcialmente con respecto a u. Si tuviera 5 variables, 20 variables, o lo que sea, no importa cuántas variables, sería lo mismo. Nada más, como estoy derivando con respecto a una variable, el límite lo tomo con respecto a esa variable, y la diferencia de mi función de las variables que sean, en este caso es 4, la hago variar esta función g
con respecto a la variable que voy a derivar, que en este caso es u. Por eso aparece aquí u más delta u y aquí u, ¿no? Ya prácticamente hay algunas derivadas que ustedes ya saben calcular para una variable. Por ejemplo, ya se saben cuál es la derivada con respecto a x de x cuadrada, ¿no? Que es 2x. Y la derivada con respecto a y de y cuadrada, que es 2y. Entonces aquí tengo un ejemplito que lo pueden ir siguiendo, ¿no? Ya desafortunadamente no tengo tiempo para continuar, porque pues, seguramente tienen o que ir a comer o no sé, o otra clase, ¿no? Pero podemos continuar con esto el siguiente jueves, pero sí me gustaría que le avanzaran un poco. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Más detallados. Y aquí les pongo como ejercicio, trate de calcular una que no calculé y que es parcial de W con respecto a B, manteniendo constantes X y U, ¿no? Traten de hacer esto. Sí se las voy a dejar de tarea, pero de tarea a ver si, o como ejercicio, a ver si lo pueden hacer para la siguiente ocasión, ¿no? ¿Qué más viene aquí? Bueno, aquí va a venir el concepto diferencial total, que no puede uno trabajar el concepto diferencial total, es si lo voy a ver la siguiente sesión. Si uno no sabe, me voy a ir hasta la formulita importante, que es el teorema. Es uno de los teoremas fundamentales del cálculo de varias variables, que me permite calcular una diferencial total en términos de la diferencial total de z, en términos de la diferencial total de x y y, pero en términos de dos derivadas parciales. Entonces, por eso primero necesitamos calcular derivadas parciales. Y esto va a ser importante en termodinámica, porque si no, usted no puede calcular la diferencial total de la energía interna, de la entalpía, de la energía libre de Helmholtz, de la energía libre de Gibbs, si usted no entiende esta fórmula, ¿no? Pero tampoco va a poder hacer mecánica intermedia si usted no conoce esta fórmula. Entonces, por eso quiero ver lo de diferencial total, porque sé que esto, ya les pregunté, que esto no lo vieron, o si lo vieron, a lo mejor ni lo entendieron del curso de termodinámica, ¿no? Que esto sí había que verlo en el curso de termodinámica, por lo menos muy básico, el lema fundamental del cálculo de varias variables, que es esta formulita en cada punto XY definido en un dominio D, ¿sí? Y bueno, de ahí luego sigue, si quieren y tienen tiempo de ver esto, lo seguiremos viendo en la siguiente sesión. De ahí sigue la generalización del concepto diferencial total, que es todo esto, que va a ser aplicable terriblemente, increíblemente aplicable. O sea, si uno no sabe esto, está uno perdido en termodinámica. Ya de plano, a lo mejor sabe meter o medirse en fórmulas, a lo mejor sabe manejar, no sé, tablas de vapor, diagramas ¿qué puede ser? Este, Diagramas de entropía, de entalpía, entropía, presión, para, eh, no sé, para el CO2, para el agua, para lo que usted quiera, pero uno ya no puede avanzar en un nivel de termodinámica no básico, sino ya intermedio, si uno no conoce esta fórmula, y tampoco uno puede avanzar en un curso de mecánica si uno no conoce esta fórmula, ¿no? Aquí hago el ejemplo para, bueno, lo vamos a hacer lo voy a tratar de aplicar, esto se llama transformación de Legendre, para un ejemplo termodinámico, ¿sí? Y también para un ejemplo de la mecánica clásica a nivel de lo que ya estaremos viendo nosotros aquí, ¿no? Les va a servir para las dos cosas. Les va a servir para que puedan ustedes tener la herramienta matemática para poder entender ya un nivel de termodinámica más avanzadito que vieron, que ya lo vieron, creo, bastante decentes, y eso por los profesoras que tuvieron, creo que fue bastante decente. Pero bueno, podemos ir a un nivel un poquito más arriba, que les va a servir, yo creo, incluso en el curso de equilibrio químico, para entender, por ejemplo, la diferencial de potencial químico, como menos la entropía diferencial de T más el volumen diferencial de P, que no es otra cosa que una aplicación de una diferencial total, y ahí van a aparecer algunas derivadas parciales que los van a llevar a poder entender diagramas de fase. Por ejemplo, ahí es donde una de las aplicaciones que van a ser importantísimas
del concepto diferencial total en termodinámica. Aquí en mecánica, lo que vamos a hacer es usar la misma herramienta para avanzar a otro nivel de mecánica, que es el nivel de la mecánica de Lagrange y el nivel de mecánica de Hamilton, que en algún punto se va a poder utilizar para poder hacer dinámica molecular, que es el tipo de cosas que ya son de interés para un ingeniero químico realmente, o para un químico que hace dinámica molecular. Pero pues por supuesto que hay que ir construyendo, digo yo, los escalones, ¿no? Muchas gracias por haber estado en esta sesión. Les agradezco enormemente a los que todavía se quedaron unos 10 minutos, me tardé demasiado, pero les agradezco enormemente. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Eventualmente les subo algo más de información y el mismo archivo si no está por ahí, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, profe. Si tienen alguna pregunta, siempre voy a estar aquí. Me preguntan ya del departamento, si alguno de ustedes o alguno de ustedes quiere asesorías, yo con gusto estoy dispuesto a dar algunas asesorías, sobre todo ahorita que estoy francamente un rato de descanso en la UAM, porque estoy en las dos, luego no tengo francamente tiempo, pero yo lo que preferiría, si fuera posible, más bien fijar a lo mejor una hora después o a la hora, o una hora nos ponemos de acuerdo, podría ser una hora después de esto, no se puede el jueves porque tengo otro curso, a lo mejor, el mismo jueves, que es de óptica y ondas, pero quisiera, si pudiéramos fijar una hora, por lo menos una hora, de taller de puro problema, ¿no? Puro resolver así, talacha, puro problema, ¿no? Porque eso va a ser importante, ¿no? Pero ustedes me dicen más o menos, y además si quieren, ¿no? Si quieren y pueden, si hay algún espacio que puedan tener para que podamos hacer taller de problemas, ¿no? Me mencionan, les digo, de la jefatura de física, que es buen amigo Gilberto Amaya. Él lo que quiere más bien que le demos horarios para asesorías. También se podría hacer, pero yo preferiría para que más de uno de ustedes o de una de ustedes aprovechara, más como taller de problemas. Yo preferiría eso más así, ¿no? En fin, bueno, pues cierro la sesión y muchas gracias. Nos vemos entonces el jueves, ¿no? Que la pasen bien. Profe, igualmente. Que sigan avanzando con todas sus demás materias, ¿no?